La salvación. Ese es el tema que hoy te queremos compartir. Van a ser ahora unos temas en donde vamos a hablar de doctrina primaria para aquellas personas que tienen interés en conocer de la Biblia, en tener una buena relación con Dios. Estos temas van a ser de doctrina primaria. Los temas que dimos anteriormente ya es doctrina un poquito elevada, pero esta va a ser doctrina primaria y le pido a Dios podamos entender. Voy a tratar de ser lo más sencillo que pueda en la explicación para que tú que estás viendo estos videos puedas comprender la necesidad que tiene todo ser humano de la salvación. Ahora, cuando hablamos de la salvación, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿De qué habla la Biblia? ¿Por qué tenemos que asegurar nuestra salvación? Bueno, pues porque la Biblia habla, la Biblia dice que llegará el día en que Dios juzgará al mundo entero. Pero si nosotros aceptamos la oferta de la salvación de Dios, ya no iríamos a condenación, ya no habría juicio para nosotros. Porque la Biblia habla que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando ejercemos fe en Él, de esa manera Dios nos perdona, Dios nos justifica. Por eso es importante que tú que estás escuchando el video, y si tú tienes deseos de tener una buena relación con Dios, es bueno que entiendas el por qué tenemos necesidad de esta salvación. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 16 y 17, y dice la escritura así, mira. Dice la escritura: mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Posiblemente había muchos árboles en el huerto del Edén cuando Dios formó a Adán y a Eva. La Biblia no lo especifica, pero Dios les dijo que de cualquiera de esos árboles podían comer, pero le dio la indicación muy clara: del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Si comes de él vas a morir. Y la escritura nos dice que Adán y Eva, a pesar de la advertencia de Dios, ellos decidieron desobedecer. Llegó la serpiente, que simboliza a Satanás, y les dijo: no es cierto, no van a morir. Y ellos decidieron hacer más caso a lo que les dijo el diablo por medio de la serpiente que a lo que Dios ya les había dicho anteriormente. Y esa fue la causa por la cual ellos murieron físicamente, sí, pero antes de eso murieron de manera espiritual. Dios los echó fuera del Edén, fuera de su presencia. En el árbol en el huerto del Edén había también el árbol de la vida. Y fue por eso que Dios los echó fuera. Porque si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, no hubiesen muerto jamás. Pero hubiese venido una situación muy difícil para toda la humanidad. Porque como ya había entrado el pecado, ya había entrado la desobediencia, iban a entrar enfermedades, iban a entrar muchas cosas malas, y entonces hubiese sido terrible que una persona ya no muriera, pero que estuviese lleno de enfermedades, sufriendo por toda la eternidad. Eso hubiese sido muy triste. Es por eso que Dios mejor decidió echarlos fuera del Edén. Y después de tiempo ellos murieron físicamente. Pero lo que la escritura nos quiere dar a entender, y nos aclara la escritura, que toda la raza humana somos descendientes de Adán y de Eva. Como al ser descendientes de Adán y de Eva, la gente comúnmente conoce que nos heredaron el pecado original. Pero en realidad la Biblia lo que nos dice que nos heredaron fue una naturaleza corrompida, pecaminosa. Es por eso que todos nos inclinamos demasiado hacia la maldad. Si tú has observado, en ocasiones hay niños muy pequeñitos de 1 año, de año y medio, de meses, de 2 años,
y de repente están junto con otro niñito por ahí que las mamás en ocasiones los juntan, y si alguno trae un chupón, una mamila, y el otro niño se lo quiere quitar, en ocasiones este se defiende y lo araña, o en ocasiones el otro lo araña a él para quitarle lo que trae, porque ya venimos con una naturaleza corrompida. Si a eso le agregamos que ya nacemos con una naturaleza corrompida, si a eso le agregamos que muchas de las veces hemos nacido y crecido en familias disfuncionales, pues eso agrava más la situación. No estoy juzgando a nadie, yo de hecho vengo de una familia disfuncional. Y muchas de las veces en la misma familia, en ocasiones en la misma familia hay pleitos, hay peleas, o en ocasiones nos peleamos allá afuera, y de repente llegamos a la casa golpeados, y todavía el papá en ocasiones nos amenaza que si nos vuelven a golpear, si nos volvemos a dejar, él nos va a dar una tunda todavía aquí en la casa. Entonces, pues poco a poco vamos sacando las uñas, como decimos los mexicanos, y decimos, pues me tengo que defender. Pero eso va agravando la situación. Después, en ocasiones, las personas caemos en problemas de droga, de adicción y muchas cosas terribles. Pero todo esto es causado por la naturaleza pecaminosa que ya nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por eso la Biblia habla de la necesidad de volver a nacer. Que esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza adámica, como la menciona la Biblia, si seguimos con esa naturaleza adámica, iríamos a condenación. Pero si venimos a Cristo, ahí ocurre el nuevo nacimiento. Él nos da de su espíritu y entonces ya no habrá condenación para nosotros. Por eso es muy importante que cada ser humano asegure su salvación en vida, en vida. La Biblia habla que la salvación se tiene que alcanzar en vida, no después de muertos, es en vida. Por eso dice un pasaje allá en la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Entonces es necesario que tú que estás escuchando este video y te interesan las cosas de Dios, tratemos de asegurar nuestra salvación. ¿Salvación de qué? Lo vuelvo a repetir, de la condenación o del juicio. Pero si venimos a Cristo, ya no hay condenación, ya no hay juicio para nosotros. Por eso dice también Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación, ningún juicio. Después ese versículo en algunas traducciones dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ese agregado es un agregado del copista, porque Romanos 8:1 debe determinar hasta donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya lo que sigue después es un agregado del copista, porque recuerda que la escritura se tradujo del hebreo, del arameo, del griego, y en ocasiones, en algunos versículos, la traducción no es la más apropiada, o en ocasiones tiene un agregado. Por eso, para que tú tengas la seguridad y no surjan dudas en ti después, cuando tú vienes a Cristo, eres justificado por Dios por la fe en su Hijo Jesús. ¿Y cuántas personas y por qué tenemos necesidad de ser salvos? ¿Por qué tenemos necesidad? ¿Quién ha pecado en este mundo? Dice la Escritura allá en el libro de Romanos, vámonos para allá, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. ¿Quién tiene necesidad de la salvación y por qué? Pues porque lo dice Romanos en el capítulo 3, versículo 10-12, dice Romanos así, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay un solo justo, no hay un solo justo en este mundo. Y la explicación es sencilla, ¿por qué no hay ninguna persona justa delante de Dios? ¿Por qué? Pues porque todos traemos la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva.
Yo no niego, y qué bueno que hay personas que tratan de portarse bien, pero lo que debemos de entender es que aún portándose bien, lo que nos separa de Dios es que traemos una naturaleza pecaminosa, y eso nos llevaría a condenación. Cuando a mí me explicó mi pastor, allá cuando yo inicié, no lo comprendí muy bien, porque él me dijo, es que por buena gente nadie va a ser salvo, hermano. Y yo me quedé pensando y dije, pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿hay que seguir siendo malos o qué hay que hacer? Pero yo no entendía o no me explicó detalladamente, pero doy gracias a Dios por su vida. Aprendí muchísimas cosas con él. Y estoy hablando del pastor Olson. Grábatelo bien, el pastor Olson, a quien amo con todo mi corazón y deseo lo mejor para su vida. Él me explicaba esto, pero ya después, con el paso del tiempo, yo entendí que nadie va a ser salvo por buena gente, porque todos traemos la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. Hay muchas personas que en ocasiones han sido buenas gentes y en ocasiones llega a morir, y hay personas que dicen se va a ir al cielo con todo y zapatos porque él era muy bueno. Y yo no estoy diciendo que ser bueno sea malo, ¿no? Qué bonito que haya gente, personas que sean buenas gentes, pero debemos de entender que lo que nos separa de Dios es lo que ya nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso todos tenemos la necesidad de la salvación. Por eso dice la Biblia, no hay un solo justo, no hay ni siquiera uno. Y dice después en el versículo 23, ahí en el mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23 dice así, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene una cuestión muy importante. Entonces, si yo soy un pecador, si lo que me heredaron Adán y Eva, eso me lleva a condenación, y si le agregamos que nacimos en familias disfuncionales o que nos hemos inclinado mucho a la maldad, pues la situación se agrava todavía más. Pero en sí lo que nos lleva a condenación es lo que ya nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora, ¿cómo puedo ser salvo? Debes de saber que Dios ya puso el medio, ya está el remedio para la salvación. Aquí lo que tenemos que hacer, tú que quieres conocer de Dios a través de la Biblia, porque esto es lo bonito, conocer a Dios a través de la Biblia, y no como nosotros en nuestro intelecto concebimos a Dios, sino qué dice Dios a través de la palabra. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 8, le damos vuelta nada más a esa página, y dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios muestra su amor para con toda la humanidad, porque Dios es un Dios de amor. Dios ama tanto al ser humano que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo Jesús. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando ejercemos fe en Él, entonces es la manera en que Dios nos perdona, borrón y cuenta nueva. Ya lo que hicimos o la naturaleza corrompida de Adán y Eva que traíamos ha quedado atrás. Ahora, por el sacrificio de Cristo, seremos salvos de la ira venidera. Hoy, si tú has observado en la televisión, de repente muchas gentes dicen que se están viendo señales en el cielo. Muchos dicen que han visto un caballo blanco y muchas cosas por el estilo. Pero déjame decirte, todavía no es la venida de Cristo. Ese va a ser otro tema que después te voy a explicar.
pero en las personas hay cierto temor o hay cierta ignorancia. Algunos piensan que ya es Cristo, que ya casi está aquí. Déjame decirte que no va por ahí. Va a venir primero la ira de Dios sobre la humanidad, pero la iglesia tiene beneficios enormes, enormes. Es por eso que necesitamos reconciliarnos con Dios. Y cuando nos reconciliamos con Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces ahí somos perdonados por Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Y la Biblia nos dice en otra porción muy hermosa de la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? Lo voy a detallar un poquito más. Dice la Escritura, allá en el libro de los Hechos, atrasito de Romanos, en el capítulo 16, le dijeron al carcelero de Filipo, cuando los apóstoles estaban encarcelados y que después, a pesar de que tenía cadenas, candados, la puerta de la cárcel, Dios abrió los cerrojos, y el carcelero de Filipo se espantó mucho y dijo él así, el versículo 30, cuando el carcelero de Filipo sacó a Pablo y a Silas, les dijo, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de simple. El carcelero de Filipo se espantó tanto porque tembló la cárcel y Dios sacó a sus siervos de la prisión. Y el carcelero pues sabía que lo iban a matar si se le escapaban los presos. Y él se espantó y entró tanto temor en él que les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para alcanzar mi salvación? Que es la cuestión que estamos tratando el día de hoy en este tema. Y el apóstol le dijo claramente, así de sencillo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa maravillosa para el carcelero de Filipos. Pero esa promesa maravillosa para el carcelero de Filipos es también para nosotros. Porque si tú vienes verdaderamente a Cristo, tú vas a ser el medio, vas a abrir el camino para llevar el evangelio de salvación a toda tu familia. Y Dios en su misericordia, lo más probable es que los alcance a varios de ellos. Y si no es que a todos, ojalá que a todos, es mi deseo. Dice la Escritura, porque en ocasiones algunas personas tienen dudas acerca de la salvación, pero te quiero compartir este versículo que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, allá en el versículo 20, le vamos a leer del 23 al 25, dice ahí en Hebreos, para que puedas tener una seguridad en cuanto a tu salvación. Dice ahí en el capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Cristo. Este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí está lo que te quiero compartir. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los otros sacerdotes de los que está hablando del Antiguo Testamento. Los sacerdotes venían de la familia de Aarón. Pero como seres humanos morían. Eran los encargados de ofrecer el sacrificio para hacer la reconciliación entre el pueblo de Israel y Dios. Pero después aparece Cristo en escena. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él murió, sí, pero sí murió, aunque para muchos parece que es una derrota, pero fue una victoria. Tuvo que morir, Él mismo dio su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Para eso vino a la cruz, para eso vino a morir.
vino a pagar por la desobediencia de Adán y de Eva. Y cuando tú y yo ejercemos fe en Él, ahora tenemos la seguridad de que nuestro Cristo resucitó al tercer día, resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre y por eso vive para siempre. Vive para siempre y Él nos puede salvar perpetuamente. Y cuando la Biblia dice perpetuamente, tú sabes bien que perpetuamente significa para siempre. Tu salvación está segura porque el precio que se pagó fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo y le pido a Dios con humildad, porque entiendo que hay diferentes doctrinas allá afuera. Algunos piensan que su salvación se va a perder, pero nuestro Cristo a la iglesia de Dios le dice con seguridad que somos salvos perpetuamente desde que aceptamos a Cristo para siempre. Ya nuestra salvación nunca se va a perder. Por eso, si tú quieres reconciliarte con Dios, si tú tienes deseos de ser salvo, si tú entendiste que aunque no hayas hecho muchas cosas malas, pero heredaste el pecado de Adán y Eva, la naturaleza corrompida de Adán y de Eva, y eso te lleva a condenación. Pero si tú quieres asegurar tu salvación, si tú quieres ser salvo, acepta al Señor Jesucristo. Como el apóstol le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, si tú quieres aceptar a Cristo, yo te animo a que ahí en donde tú estás, hagas una oración, platiques con Cristo y lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Y Él desde este momento te ha salvado perpetuamente, para siempre. Espero es doctrina primaria, espero que haya quedado entendible, espero, y si tienes alguna duda, háblame con toda confianza y te voy a disipar las dudas que puedas tener. Bendiciones para todos, un abrazo y que Dios los siga prosperando.